Me he colocado aquí porque en realidad aquí debería estar don Pedro Esbarz. Ya me han dicho, ya. Pero no ha podido venir y me ha pedido, por favor, que me disculpe en su nombre. Digo, yo, pues para estar a la altura de un hombre de esa talla intelectual me tengo que poner así alta, ¿no? Estos dos señores no les hace falta porque ya vienen con la talla intelectual puesta de casa y sé que estarán más cómodos y más a gusto y es nuestro placer es que vosotros estéis más a gusto sentados. No está mal, ¿eh? No me digas. Sí, yo, ya, o sea, me dijeron que esto era para que saliéramos poco tiempo ahí sentados y nos marchamos pronto. Pero no, se está bastante bien, ¿eh? Una vez que te acostumbras a estar así recto, ¿es verdad? En el palomar ese. En el palomar, es como un palomar. Bueno, antes del descanso nos queda un panel que está relacionado con el anterior porque se refiere a dos traducciones. Una es la traducción del libro de Pigou, del cual Paco Cabrillo, el profesor Cabrillo, ha hecho un estudio preliminar que es un ensayo enorme en sí mismo que merecería publicarlo casi aparte porque es un estudio introductorio de los de siempre, de los de toda la vida, de los que merece la pena. Y José Antonio Aguirre, que está traduciendo la obra de Hayek, creo que este año es publicado el volumen, no sé si es el 6, el de ciclos, el 7, el de ciclos económicos. Entonces, se nos había ocurrido plantear, y después de hablar con ambos, se nos había ocurrido plantear no necesariamente el hablar de la obra de Pigou, de la obra de Hayek, dos autores que fueron contemporáneos el uno del otro, más o menos, y que vivieron una época concreta y tal, sino plantear Hayek y Pigou en su momento y en el nuestro. ¿Cuál ha sido la herencia de uno, la herencia del otro? ¿Cuáles son las teorías que han sido más exitosas y nocivas o no, etcétera? Entonces, me gustaría saber cuál es la perspectiva que vosotros tenéis del autor que habéis estudiado y habéis traducido cada uno de vosotros desde el punto de vista de los problemas del siglo XXI. Que empiece. Porque yo tengo que confesar que de Pigou sé poquísimo, Paco, por lo tanto estoy Pero tú de Hayek sí, tú estás aquí sé algo más, representando a Hayek. pero de Pigou sé poco. Habla. Que hable Paco, sí. Paco, ¿tú qué piensas? Que hable Pigou, que hable Pigou. Bueno, vamos a ver, yo primero explicar un poco el origen de este libro, ¿no? El Instituto de Crédito Oficial tiene una magnífica colección de clásicos de economía, publica un clásico al año y son ediciones pues cuidadas, con un estudio introductorio, etcétera. Y el año pasado, vamos, esta última, es la última que hay, se hizo la de Pigou y me lo encargaron a mí. ¿Por qué? Yo creo que porque yo había escrito alguna vez un artículo, que lo he dicho en muchas ocasiones, que Pigou es probablemente, sin que lo sepamos, el economista más influyente del siglo XX. Lo he dicho y lo sigo diciendo. Porque si miramos la evolución de la teoría, por ejemplo, si hablamos de Keynes o de Hayek, vemos que las ideas han ido y han venido, han tenido momentos de dominio absoluto, de desprestigio y luego vuelven, hay debate sobre esto. En cambio, Pigou plantea una serie de cuestiones que han quedado como un cuerpo generalmente aceptado, que está ahí con respecto al papel del Estado y al papel de la intervención del Estado, y que la gran mayoría de los economistas actuales, que seguramente no han leído a Pigou, sin embargo, han asimilado. Aquí déjenme ser keynesiano y decir aquello de que las ideas de algún extraño economista difunto son las más importantes y las que influyen en la gente. Creo que en el caso de Pigou es totalmente cierto. La historia de Pigou es muy curiosa. Aparte de su vida personal, que es en muchos sentidos el anti-Hayek, no tiene nada que ver. Pigou era un tío rarísimo, un misógino. Pigou es el único economista que yo sepa sobre el cual se ha escrito un artículo en una revista académica, en el Eastern Economic Journal, que se llama Reflexiones sobre la misoginia de Pigou. Cosa que tengo que leerlo. Que tienes... No, en el fondo intentan justificarlo, pero bueno, quien quiera leerlo aquí, hay aquí algunas anécdotas sobre la misoginia de Pigou que no tienen desperdicio. Pero Pigou, en el mundo ya de la teoría económica,
es importante por otra cosa muy llamativa. Es decir, no hay ningún otro economista que haya influido tanto en dos obras, pero influido para ser el pim pam pum, para que le peguen. Es decir, dos de las grandes obras de economía del siglo XX, de direcciones absolutamente distintas, son la teoría general de Keynes y el artículo de Ronald Coase sobre el problema del coste social, empiezan en la primera página metiéndose con Pigou. En el caso de Keynes, como representante de eso que Keynes llama vagamente la teoría clásica, y en el caso de Coase, representándolo como, y con razón, como el modelo que todos los economistas, o casi todos los economistas, siguen de forma acrítica para resolver el problema de, hoy llamaríamos externalidades, antes de divergencias entre producto social privado y total. Lo cual le da un papel importante. Yo siempre digo que además Pigou tiene dos batallas, una la pierde y la otra la gana. Y eso es importante para el momento actual. Porque en mi opinión, Pigou pierde la batalla que debería haber ganado y gana la que debería haber perdido. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, Pigou pierde la batalla sobre el tema del paro. Es decir, la teoría general de Keynes no solo critica a Pigou en la primera página, sino que hay un apéndice entero dedicado a la teoría del empleo de Pigou. Entonces, quien lee la teoría general sale convencido de que el malo de la película es Pigou. Keynes estaba obsesionado por el problema del paro involuntario en aquellos años y Pigou, al principio de este libro de la economía del bienestar, dice, bueno, yo voy a partir en mi análisis de que existe pleno empleo porque no me afecta gran cosa y mi conclusión está. Y Keynes brama diciendo, ¿cómo puede decir eso? Total, que Pigou es barrido prácticamente por los keynesianos y su libro, que es recibido extraordinariamente bien, la teoría del paro en su momento, al cabo de 2 años es un libro maldito. Y gente que había hecho, como Harrod, reseñas muy favorables, lo maldice poco después. Con lo cual Pigou pierde absolutamente. Pero en cambio gana la otra batalla. Gana la batalla de la economía del bienestar. Gana la batalla de la economía del bienestar porque en su estudio, el libro es mucho más amplio, pero la parte del libro que realmente se ha leído está de las divergencias entre el producto social y el producto privado. Gana la batalla en el sentido que los economistas están convencidos de que el Estado esto lo puede arreglar y que hay un sistema de impuestos y de subvenciones y bla, 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 y esto se ha ido transmitiendo. Cuando el año 60 Coase escribe el artículo directamente contra este libro, su punto de partida es muy claro, es decir, este es el estatus, esta es la teoría dominante, y yo lo que voy a criticar es la teoría dominante. Luego Pigou tiene otras cosas, y termino ya con esto. Me merece la pena, que a mí me sorprendieron, mucho, porque esto hay que leerlo para verlo, pero tiene cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, Pigou tiene, aparte de sus creencias en la eugenesia, Pigou era partidario de esterilizar a los deficientes mentales, estas cosas que en su época, por otra parte, era muy habitual, sobre todo en el pensamiento llamado progresista, era muy habitual esto. Pero se mira Pigou tiene una reflexión sobre la renta mínima, sobre si el Estado debe garantizar una renta mínima, sobre la inmigración, sobre qué pasa si un Estado tiene renta mínima y al mismo tiempo inmigración. Y dice Pigou, esto no puede funcionar. Claro. Es completamente absurdo. La gente se irá donde vaya la renta mínima. Eso es una cosa de la que nadie ha hablado. En su momento fue olvidado en el libro, pero curiosamente la edición clásica de la economía del bienestar es del 28, un poco revisada en el 32. Pero lo cierto es que 80 años después este tipo había sacado estas ideas. Bueno, si gana Podemos van a demostrar efectivamente que no es posible que haya renta mínima con inmigración, ¿no? Y que ante hasta semejante personaje, José Antonio, ¿qué es lo que aporta Hayek en esa época? ¿Cuál es el enfoque de Hayek tan diferente al de Pigou?
vamos a ver. En 5 minutos. No venía muy preparado para contestar. Es verdad, porque tú no sabes nada del tema. No, de Pigou, agradezco mucho a Paco Cabrillo que se haya El micro. que se haya atrevido con esto, porque tengo que reconocer mi ignorancia completa. No he leído el libro de Pigou y de las cosas que no sé, pues no hablo. Y entonces me alegro mucho porque voy a leer sobre todo la introducción de Paco. No sé si el resto de Pigou es bastante digerible. Imagino que no será demasiado digerible, ¿no? Bueno, es pesado, es largo, pero... Es largo. Le pasa lo de Von Baber, vamos, que hay que echarle horas. Sí, o sea, hay que echarle horas. Bueno, esto... Yo voy a hablar de estos dos libros. Bueno, el volumen séptimo de las obras completas de Hayek recoge dos trabajos: la teoría monetaria del ciclo económico y el famoso libro Precios y Producción, del que hablaba antes con Carlos Rodríguez Brown, que es un libro, a mi juicio, muy difícil, que Paco Cabrillo me ayudó mucho, él no sé si se acordará, pero yo sí me acuerdo, a convencer a Carlos Rodríguez Brown para que hiciera la traducción, porque es que no quería hacerla de ninguna manera. Y me he olvidado decirle que es el libro, para mi sorpresa, que mejor se ha vendido de Hayek en Unión Editorial. Todavía estoy por averiguar cuáles son las razones de ese éxito editorial, porque el libro realmente es endemoniado. Es sencillamente endemoniado. Pero, amigo mío, las sorpresas de las ventas. O sea, me viene un día Pablo Marcos y me dice, oye, hay que volver a editar Precios y Producción, digo, y tal. Y el nacionalismo monetario no lo has vendido todo. Dice, no, todavía me quedan unos cuantos. No lo puedo entender. No lo puedo entender, pero bueno, el electorado, pues así se comporta y ya está. Yo he hecho una introducción porque este libro, la edición inglesa, el profesor Klausiger de Viena, ha hecho una introducción verdaderamente magistral. De tal manera que cuando yo me planteé el hacer la introducción a la edición española, casi no tenía tema, porque Klausiger, como buen alemán, no me había dejado ni un resquicio. Y entonces, ¿qué he hecho? Bueno, pues sencillamente he tratado de explicar, para contestar a lo que me decía María, he tratado de contestar por qué, en mi opinión, la idea de que Hayek le ganó la batalla, de que Keynes le ganó la batalla a Hayek, yo no la comparto. Este es el tema de la introducción que he hecho a la edición española, que cuando ustedes compren el libro y lo lean, no les voy a explicar el porqué de mi posición, pues llegarán a conocerlo. O sea, que les animo a que compren el libro y que se enteren porque, en mi opinión, la idea tan extendida de que Keynes le ganó la batalla a Hayek, no, en mi opinión, no es cierta. El segundo libro que vengo a presentar es un libro muy actual, porque es un libro que trata de las políticas monetarias que están aplicando actualmente los bancos centrales, concretamente de la política monetaria no convencional. Es un libro que yo concebí hace un año, ha salido en el mes de marzo, y que tiene dos partes. Hay dos artículos, uno que he escrito yo y otro que le encargué al profesor Dongues de la Universidad de Colonia, que también me costó bastante convencerle, porque yo le dije, Jorge, escríbeme algo sobre la política monetaria de los bancos centrales, de lo que está haciendo Draghi, de lo que está haciendo, o lo que ha hecho Bernanke, o tal. Bueno, tú ya sabes que es que yo no me gusta este tipo de política demasiado. Digo, no, si no se trata de que hagas el panegírico, ¿no? Además aquí hay libertad intelectual, o sea, tú escribes lo que te parezca y ahí está, Y yo he escrito una cosa algo diferente, pero que les invito a leer. Y después esa es la primera parte del libro. La segunda parte del libro
es un conjunto de traducciones de artículos que ayudan a explicar cómo se conformó la ortodoxia monetaria del siglo XX. Ustedes saben que la ortodoxia monetaria del siglo XX la ejemplifica el Bundesbank, ¿no? En fin, la estabilidad del nivel general de los precios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces he indagado, he ido rebuscando y he publicado varios artículos de un extracto del artículo de Menger sobre el dinero, que trata de la demanda de dinero, después un artículo de Wicksell que en una edición anterior de la colección esta de obras de clásicos, me parece que es el del año anterior, se dedicó a Wicksell. Bueno, y el único artículo que me dejaron sin traducir estos señores, pues lo he traducido yo, que es un artículo de 1907, muy cortito, donde explica él su concepto básico de tipo de interés natural. Y después he incluido dos artículos de un economista del que se habla poco, pero que creo que es un excelente economista, que es Haberler. He traducido un artículo de una conferencia que Haberler, con 32 añitos solo, porque había nacido en 1900, y con 32 años ya estaba preparado para llegar a Chicago y ante aquel auditorio, que era un auditorio muy exigente, explicarnos exactamente, bastante mejor de lo que había hecho Hayek en Londres, explicar cuál era el meollo de la teoría austríaca del ciclo económico. Este es el artículo que va incluido en este libro de Haberler. Y después un artículo posterior que publica el propio Haberler años después, tratando de resolver el conflicto que existe entre Hayek y Friedman. Bueno, aparte de estos dos artículos, hay uno de Keynes y otro artículo de Friedman y Schwab, que me encontré con que nadie lo había traducido tampoco a la lengua española, que es el artículo importantísimo de Friedman y Schwab, donde explican cuál es el papel del gobierno en la creación de la moneda. En la colección de ensayos sobre Friedman, que también hicieron en síntesis, pues hace algunos años más, es un poco anterior a lo de Wicksell y tal, pues bueno, ahí integraron el que seleccionó los artículos, pero este artículo quedó por ahí descolgado. Y es el artículo que Friedman y Schwab, desde el año 86 y tal. Bueno, lo que intento, por lo tanto, en este libro es, aparte de dar la opinión tanto de Jorge Dongues como la mía sobre la situación de la política monetaria del momento, intento darles a ustedes una colección de ensayos para que reflexionen cuál ha sido la ortodoxia monetaria en el siglo XX y cuáles serían las líneas de investigación que los economistas deberían emprender para salir del actual, bueno, voy a decir, y con esto termino, Keynes habló de la trampa de liquidez, y todos ustedes saben lo que es. Yo lo que creo es que los bancos centrales, los que están metidos en una trampa de liquidez, son los bancos centrales actuales. Espero que esto tal vez sea una opinión políticamente poco correcta, pero yo creo que este impasse en el que estamos sufriendo los intereses negativos. Hay bancos que a determinados saldos les cobran intereses negativos y les obligan a los ahorradores y a la gente que quiere tener el dinero en una cuenta corriente, les obligan, pero vamos, con la pistola en el pecho, diciendo, no, quite usted de aquí e invierta. Esto me parece una verdadera anomalía, le llamo yo, por decirlo de una manera suave. Bueno, pues este es el tema de este segundo libro, que, como digo, acaba de aparecer en marzo. Y que está al fondo. Y que está al fondo ahí. Y lo recomiendo para los que quieran enterarse de lo que es la política monetaria no convencional y quieran enterarse de por dónde. Invito a todos los economistas jóvenes, sobre todo, porque yo ya soy muy mayor. Y Paco es bastante más joven que yo, un poquito más joven. Bueno, hecha esta recomendación, José Antonio, es que vamos un poquito mal de tiempo, pero quería decirles,
Vamos a tener solo 5 minutos de descanso, porque vamos con un poco de atraso. ¿Han visto qué autores tenemos? ¿Qué importantes son los autores? Este año queremos dedicar un espacio, el espacio merecido a los editores. Y después de estos 5 minutos van a estar aquí, encima de la tarima, en el escenario, las editoriales amigas, que además de Unión Editorial, por el homenaje que le hemos hecho a Juan Marcos de la Fuente, va a estar Lid Editorial. Tenemos ahí a Jan, que ya nos está mirando, tenemos a Deusto, o la propia Unión Editorial, UFM Ediciones, y nos van a contar un montón de cosas y vamos a aprender un montón de los editores y vamos a rendirles el homenaje que merecen por la labor tan importante que hacen. Así que 5 minutos para estirar las piernas y ponernos todo en orden. Muchas gracias.